Hola chicos de sexto, espero que estén súper bien. Vamos a continuar entonces con nuestras clases. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo unos textos que eran textos informativos, textos no literarios, que tenían que ver con alimentación saludable, superalimentos, etc. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir más o menos en la misma línea, pero nos vamos a fijar en algunos detalles, en algunos elementos que hacen súper distintivos a los textos informativos. Recuerde, vamos a repetir como loro esto. Los textos informativos son aquellos a los cuales nosotros recurrimos cuando necesitamos información verdadera sobre algún tema, orientaciones, etc. ¿Ya? Textos informativos son súper amplios. Ustedes desde que son pequeñitos han visto textos informativos, por ejemplo, el tema de las recetas, los instructivos, etc. ¿Ya? Hay una categorización bastante amplia en esto. Acuérdense que la categoría o la definición o la separación más amplia de esto es que existen los textos, que textos todo aquello que yo puedo leer, pero están los textos literarios y los no literarios. Entonces los literarios son los que surgen de la imaginación de la gente y por lo general están hechos para la entretención. Cuentos, leyendas, novelas, fábulas, etc. En cambio, por otro lado, tenemos los no literarios, que son aquellos que están hechos con un propósito de información, con un propósito que tiene como una relación con el tema de la verdad, ¿ya? Son muchas veces textos que nosotros utilizamos para, en investigaciones, por ejemplo, cuando queremos saber, como les decía anteriormente, la verdad sobre algún tema, etc. ¿Ya? Así que hoy día vamos a partir con eso. ¿Qué necesita? Su cuaderno y su libro. Nada más. Bien. Entonces ahora tienes que tener tu libro abierto en la página 54. ¿Ok? La página 54. Y ahí vamos a comenzar a trabajar, como dice, los artículos informativos. Pero aquí hay un dato importante. Dice analizar. Cuando nosotros analizamos algo, en este caso un texto, significa que tenemos que mirarlo más en profundidad. No nos podemos quedar en lo superficial, así como lo que se ve a simple vista, sino que tengo que piensa en un texto como algo que tiene tapitas, como que tiene unos velos así, una cosa, y yo tengo que empezar a mover estos velos y a fijarme un poquito más en el texto, así como no lo que es evidente, sino lo que tal vez está un poquito escondido, pero que muchas veces tiene la parte fundamental del texto, ¿ya? Entonces, fíjate aquí en lo que yo voy a decir, te voy a ir marcando las partes en las que tienes que fijar tu atención. En esta primera parte, que voy a poner aquí, nos hace un recordatorio de lo que hemos estado viendo. Dice, los textos que acabas de leer en las páginas 24 a 51 informaban acerca de alimentos, condimentos y platos típicos de los pueblos originarios, que es lo que leímos hace 2 semanas. Para activar tus conocimientos o tus aprendizajes previos respecto a este tipo de texto, te invitamos a realizar las siguientes actividades. Entonces, en la parte de abajo, que yo te voy a marcar aquí con amarillo, eso lo vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces en el cuaderno solamente vas a escribir la respuesta, el número y la respuesta. Recuerda que cuando hablamos de aprendizajes previos significa las cosas que tú ya sabes sobre ese tema. Yo en clases siempre les digo que las personas no somos como bolsas o cajas vacías que los profesores tienen que llenarnos con cosas. Siempre sabemos algo. El tema es que de repente sabemos un poquito o sabemos harto y está como medio desordenado. Hay que ordenar un poco esa información, complementarla, etc. ¿Ya? Eso es súper importante considerarlo. Nadie es como que no sabe nada. Todos sabemos, pero hay que a veces darle una vueltecita a lo que ya sabemos. Entonces, nos vamos a fijar en la pregunta 1, que dice, de los textos leídos, esto de la página 44-51, tienes que escribir en el cuaderno cuál te gustó más y por qué, y qué aprendiste de ellos. Entonces recuerda que las respuestas tienen que ser completitas, no así, por ejemplo, ¿cuál te gustó más? El 1, el 2, el 5, el 4. Ya, no tan así, sino que el texto que más me agradó fue, y usted le pone el título del texto. ¿Por qué? Coma. Porque hablaban de X cosa. ¿Qué aprendiste de ellos? Aprendí, por ejemplo, que la quinoa, además de servir para comerse cocida, también te la puedo comer en ensalada o para reemplazar el arroz, qué sé yo. ¿Ya? Así se va organizando una respuesta. Después dice 2.
¿Qué recursos usó el autor para dar a conocer la información? Con eso se refiere a qué elementos el autor utilizó para que ese artículo fuera más interesante, fuera más fácil de entender, fuera más atractivo también visualmente. Eso es importante. Entonces fíjate si ocupó letras distintas, la organización como puso las imágenes, etc. También hay una respuesta completa, pero no es necesario que escriba. Y después, ¿para qué crees tú que sirve incorporar las imágenes? También, así como tú como lector, ¿por qué crees que las imágenes pueden servir para mejorar la comprensión de un texto? ¿Cómo una imagen puede ayudar a que un texto se entienda mejor? A eso está orientada esa pregunta. ¿Bien? Después, en la parte de abajo, donde dice aprendo, que la voy a marcar con celeste, ahí, dice, aquí ya nos van a explicar bien de qué se trata este tema. Un artículo informativo es un texto cuyo propósito, entonces ahí la palabra propósito, vamos a, por ejemplo, a mí me gusta ese color. Entonces la palabra propósito, vamos a poner este color, la vamos a subrayar porque es importante, es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. Eso es súper importante, chiquillo. El propósito, todos los textos tienen propósito, pero depende del texto, el propósito va a cambiar. Entonces, en el caso de los textos informativos, el propósito es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto, y aquí es donde viene el punto, de manera ordenada. ¿Ya? Tiene que ser ordenada para que se cumpla el propósito de explicar algo. Los textos informativos, ¿dónde pueden aparecer? Se pueden publicar en periódicos, revistas, libros, etc. Y pueden tratar de distintos temas. Por ejemplo, temas científicos, históricos, literarios, tecnológicos, entre otros. ¿Ya? Así que a eso ojalá que haya quedado como clarito. Vamos a la siguiente diapositiva. En esto, seguimos en la página 54. En esto aparece un mapa conceptual, en realidad no es un mapa conceptual, un esquema donde me hablan de dos tipos de recursos. Los textos tienen dos tipos de recursos, los textos informativos. Están, vamos aquí a marcarlos con rojito dije, ahí. Están estos, los recursos textuales. ¿Existen? Aquí aparecen los recursos textuales, por ejemplo, están los recursos textuales de justificación y explicación, están los recursos textuales que sirven de ejemplo, y están los recursos textuales que sirven de datos. ¿Ya? Eso contiene un texto informativo. Entonces, por ejemplo, el texto 3, acuérdate que estamos con estos que leímos la clase pasada. El texto 3, la quinoa, es un recurso textual que me habla de una justificación o explicación. ¿Ya? Un recurso textual que me da un ejemplo, voy a cambiar aquí de color, estoy acá, es, por ejemplo, el texto 1. El texto 1 es un recurso textual que sirve de ejemplo. Saludable sin perder sabor, y ahí te explican, se ejemplifican los beneficios nutricionales que tienen los condimentos. ¿Ya? Y el recurso textual de datos, este de acá, sería el texto 2, alimento originario. ¿Por qué es de datos? Porque se entregan datos precisos del cultivo del chuño. Los datos pueden ser cifras, hechos, años, porcentajes, formas de medición, etc. Entonces, voy a volver a repetir. Los textos informativos ocupan dos tipos de recursos. Los recursos textuales, que son los que están acá arribita, que te lo estoy marcando, ¿ya? Y también están los recursos gráficos, pero yo he explicado solo hasta ahora los recursos textuales. Recursos textuales son los textos. Yo tengo textos para explicar distintos textos informativos, pero los textos pueden ser de justificación. ¿Por qué de justificación? Porque se explica, aclara y describe los usos médicos de una planta, por ejemplo. Puede ser un recurso textual que me sirva para ejemplificar algo, ¿ya? O puede ser un recurso textual que sirva, el texto te hable de datos. Voy a repetirlo por segunda, vez. El recurso textual, o sea, el texto puede ser para justificar o explicar, puede ser para ejemplificar o puede ser para dar datos. ¿Ya?
Y también tenemos los recursos gráficos. Que los recursos gráficos pueden ser de dos tipos. Pueden ser visuales, que son los que me aparecen aquí, o pueden ser tipográficos. Yo creo que de todas las palabras que aquí están apareciendo, tal vez la más desconocida es tipográfico, la palabra, o sea, aquí estamos ampliando vocabulario. Los recursos gráficos visuales, ustedes los conocen, es cuando los textos se acompañan de tablas, fotografías, infografías, mapas e ilustraciones. O sea, visuales son como todas las imágenes. Y aquí también es importante que abramos la mente y pensar que cuando hablamos de visual, no siempre son solo imágenes, no siempre son solo fotografías. Un mapa, un gráfico, una infografía, una tabla de datos, un dibujo, todo eso responde a la categoría de visual, porque entra mediante el sentido de la visión. Pero también tenemos por otro lado los recursos gráficos tipográficos. ¿Cuáles son los tipográficos? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que la palabra es la distinta, pero ustedes conocen esto. Los tipográficos son los subtítulos, cuando las palabras están en negrita, cuando uno le pone comillas, la cursiva, que es cuando la letra está así como yéndose para el ladito, o el uso de otras tipografías, es decir, otro tipo de letras. ¿Ya? Pues a veces cuando los profesores les pedimos que hagan afiches, por ejemplo, uno de los errores que se comete es que escriben todo con la misma letra. Entonces, si yo miro afiches en la vida real, los afiches no están escritos todos con la misma letra. Cuando como quieren llamar la atención, tienen la parte central del mensaje, tienen una letra más grande, ocupan otros colores, etc. Después ubican aquí una imagen, aquí al lado ponen la información, y ahí se va organizando como el espacio de trabajo. Vamos a la siguiente. Aquí entonces estamos en la página 55, para que no se me vaya a enredar y lo vea y lo busque. Estamos en la página 55, ¿ya? Que es la que está al ladito. En la página 55 aparece un texto que se llama Usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Es un texto informativo. Lo va a leer con calma, lo va a leer con atención y después va a hacer los siguientes ejercicios, que lo podemos hacer aquí ayudándonos nosotros. Por ejemplo, dice, abajito, voy a marcar acá, estoy ahí, ya yo leí el texto, todo. Después dice, elige un recurso tipográfico y visual del texto y explica. Entonces esta parte la vamos a hacer juntos. Si a mí me dicen que elija un recurso tipográfico, me están preguntando sobre las letras, sobre si hay algo subtitulado, por ejemplo. Entonces, recursos tipográficos que se usaron en esta cosa. Les voy a mostrar. Un recurso que algunos tal vez ya lo tienen clarito. Un recurso tipográfico podría ser que, por ejemplo, el título está escrito más grande, centrado y con letra negrita, para que yo fije mi atención que ese es el título, ¿ya? Otro, por ejemplo, otro uso tipográfico es este de aquí, un subtítulo, porque me está diciendo que me va a hablar de los usos tradicionales y actuales de la flora nativa, pero específicamente me va a hablar del uso comestible, o sea, de lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Ya? Luego de eso está, por ejemplo, ¿qué recurso visual? Piense. ¿Cuáles son los recursos visuales en esto? Aquí yo les voy a ayudar un poquito. Hay dos recursos visuales. Por lo menos, capaz que alguno vea más que yo y se dé cuenta que hay más recursos visuales. Pero está, por ejemplo, esta imagen es un recurso visual porque le ayuda a tu cerebro a fijarse, o sea, además del título, hay una imagen de vegetales, de plantas, entonces, vamos a hablar más o menos de un tema que tiene relación con eso. Y el otro recurso visual es esta de aquí abajo. Esta tabla de datos, esta tabla de información que me habla sobre frutos y semillas, distintos tipos, por ejemplo el maqui ahí aparece, después al ladito me habla de las calorías, cuántas calorías puedo yo encontrar en 100 gramos de esto, y porcentaje comestible, o sea, cuánto de esa plantita se puede efectivamente comer. ¿Y qué es lo que tiene en realidad? ¿Qué es lo que, por ejemplo,
en la murta hay 75 calorías en 100 gramos, tiene 72.2 de agua, 0,3 de proteína, tiene 1 de aceite y tiene 1.8 de fibra. ¿Okay? Toda esa información yo la tengo hacia el ladito. Y eso es un recurso visual. ¿Ya? Acuérdense que visual eran las tablas, los mapas, las ilustraciones, infografías, etc. ¿Listo? Entonces después yo voy a leer con atención acá el texto y voy a elegir 3 colores distintos. Yo elijo los 3 colores, ahí. Yo elijo los 3 colores y voy a subrayar en el texto cuando me están explicando algo. Voy a subrayar después cuando me están dando un ejemplo de algo y voy a subrayar cuando me están dando un dato de algo. ¿Ok? Si alguno tiene dudas en esta parte, mañana en el... Sí, pues, mañana, no, hoy día en el live, en la tarde, podemos explicar bien esa parte. Cuando hay una justificación, cuando hay un dato y cuando hay un ejemplo. ¿Ya? Igual intenten hacer esa parte solitos. Tampoco me mande foto de esto, ¿ok? Esto es un trabajo suyo en su casa, con tranquilidad, y hoy día en la tarde lo conversamos. ¿Ya? Ahora, atención a la siguiente diapositiva. Ya. Y esto es lo que me tienen que enviar. Esta es la actividad que usted me tiene que enviar y yo lo voy a ir chequeando y va teniendo sus puntitos, sus décimas y toda esta cuenta de ahorro que estamos creando para cuando volvamos a tener nuestras clases presenciales. ¿Cuál es la actividad? Como una forma, como dice ahí, de conocer más sobre este tema de las tipografías, es decir, estos tipos de letras, yo te voy a proponer 4 imágenes de distintos tipos de letras. Tú tienes que elegir una, recrearla, o sea, copiarla. Puedes tú agregarle algo tuyo, algo que tú quieras, cambiarle el color, agregarle colores, ponerle un dibujito, etc. Y enviar una foto al WhatsApp mío, que ya todo el mundo lo sabe, ¿ok? Porque los tiempos, ya hace pocos meses, años atrás, se ha creado toda una onda con hacer diseños ocupando solamente el tema de las letras y distintas tipografías, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar cuáles son. Por ejemplo, tenemos aquí una, dice, Moms are the real superheroes of the world. ¿Ya? Que es como, las mamás son las reales superhéroes del mundo. Entonces tú te fijas, ahí hay un ejemplo de que aquí es como que se dibuja la letra. Si hay alguna parte, ejemplo, esta letra que a usted le cuesta un poquito, la puede reemplazar por otra. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Por ejemplo, a mí lo que me gustó es que en esto Word hacen el juego de la letra O, como Word es mundo, la letra O dibujan un planetita. ¿Ya? Esa es como la gracia. O también puede hacer esta, que es solamente con lápiz negro, que puede ser lápiz de pasta, lápiz tinta, lápiz grafito, etc. Y lo mismo, si te fijas, ocupan distintos estilos de letra y los combinan y es como crear un cuadrito. También está esta otra, do what you love and love what you do. Ahí está, voy a leerlo de nuevo para que el teacher no se vaya a enojar. Do what you love and love what you do. Es como, haz lo que amas y ama lo que haces. ¿Ya? Y la otra, por ejemplo, es esta. Don't forget to have fun. No olvides divertirte. Entonces, ahí tienen 4 ideas. Ustedes eligen cualquiera de esas 4. La recrean, la copian, le pueden agregar alguna cosita que ustedes, como de su propia imaginación. Si a alguno no se le ocurre ponerle nada, no le ponga nada. No se complique la existencia con eso. ¿Ya? Y después me lo envía a mi WhatsApp. Si alguien quiere inventar alguna totalmente nueva, también, bienvenido sea. Estas, la idea es compartirlas en el Instagram que tengo como profesora. Si hay alguno que no quiera que yo lo comparta, me dice, cuando me manda el WhatsApp, me pone tía, no lo comparta. ¿Ya? Pero la idea es compartir con las demás personas las cositas que ustedes van haciendo. Eso, espero que haya quedado claro, que les haya servido este video así como paso por paso, que fue casi como tener la clase, ¿no es cierto? Que me vean ahí en la esquinita y sea fructífero. Que estén súper bien. La próxima semana entonces tenemos la evaluación en Betel sobre toda esta cháchara que hemos hablado, para que ustedes igual le den una vuelta y los espero en el live de hoy día en la tarde a las 3.
3. 3 o'clock. Que estén súper bien. Chao.